nosotros la hemos reducido y a veces está bien enseñanza, doctrina, pero la palabra disciplina en su totalidad, la palabra disciplina quiere decir conjunto de reglas de comportamiento para mantener un orden y la subordinación o aquello que se someten entre los miembros de un cuerpo o una profesión o una determinada actividad. La mayoría de nosotros conoce lo que es la disciplina militar. Y ahí más o menos entendemos lo que quiere decir disciplina. Pero volvemos otra vez, porque es bueno conocer la definición para que yo entienda. Por eso entiendo después como cuerpo, entiendo la disciplina mía, mi disciplina como cuerpo y como un integrante, un miembro que es de la iglesia. Conjunto de reglas, de comportamiento para mantener el orden. Esto lo hizo Dios, Esto lo hizo el Señor. Por eso anoche yo lo último que le decía, ¿por qué algunos tienen un buen trabajo y otros que no lo tienen? Esto es dentro de la congregación. Hay algunos que tienen un buen trabajo, un buen pasar, y otros una y otra vez no han tenido estudios, no han tenido oportunidades. Son personas que no es que no trabajan en nada, pero su desempeño es muy poco, solamente son changarines, ganan lo suficiente para mantenerse y algunos ni siquiera eso alcanzan. Hay de esas personas, sí. Sin embargo, tenemos dentro de la congregación, dentro del pueblo del Señor, personas que tienen un buen trabajo, un buen pasar. Ahora, ustedes, nosotros los cristianos, cuando decimos soberanía, eso entra también en la soberanía de Dios. La próxima enseñanza sobre la soberanía, donde abarca absolutamente todo. Por eso nadie puede añadir. Usted quizá quería haber nacido con 1,80 m, ojos verdes, 1,80 m y rubiecito. No fue así, hay diversidades. En su soberanía, Dios no hizo a todas las personas 1,80 m. 1,80 m, 80 kilos, 90 kilos. No, y nadie puede añadir a su estatura un codo. ¿Por qué es así? Porque es soberanía de Dios. Pobres habrá siempre sobre la tierra, eso le dijo, pobre habrá siempre dentro del pueblo. ¿Cómo Dios es soberano y es rey y es dueño de todo? ¿Cómo es que hay pobres dentro del pueblo del Señor? Y eso es soberanía de Dios. ¿Para qué? Para el comportamiento. Por eso habla de cubrir necesidades. Pero si no se entiende esto, cuando no se entiende esto, yo no sé por qué soy una persona fuerte y hay un hermano que está continuamente enfermo en la iglesia. Yo no sé por qué soy una persona que nunca se enferma, que siempre está alentando a otro y otros ni siquiera a veces se pueden parar de la silla. ¿Por qué es así? Soberanía de Dios. Hemos hablado de dones espirituales y también yo les he hablado a ustedes acerca de los dones en realidad que tienen todas las personas. Capacidades. ¿Cómo hay una persona que nace con la capacidad innata en su naturaleza que le ponen un piano adelante y se pone a tocar el piano? ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cómo hay personas que le tiran una pelota a cualquier niño y ya sabe cómo levantarla y cómo tirarla? En cambio, se la tiran a otro niño, eso practican con 100, 1000 niños y no todos hacen lo mismo. Soberanía de Dios. Y aunque se ría, soberanía de Dios. ¿Cómo hay personas, niños, que usted le dice 1 más 1, cuando él tiene apenas meses y le dice son 2? Y hay niños, usted puede practicar con miles de niños que le puede decir 1 más 1 y no le saben ni decir siquiera la palabra 1. Y eso es soberanía de Dios. Por eso hay personas que salen a la calle, le piden a Dios, salen a la calle y encuentran un trabajo. Pasa una camioneta, le da un trabajo y ese trabajo le da un sueldo de 10 personas. Y otro capaz que tarda años en conseguir un trabajo que lo mantenga con pocas cosas nomás. Eso es soberanía de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender para aplicar esto. Porque a veces creemos, por eso, es nuestra fuerza, es nuestro tiempo. No es nuestro tiempo, es el tiempo que me ha dado Dios. Así como decimos, no son mis hijos, son mis hijos. Dios me lo ha dado para que yo los cuide, son sus hijos. Es su creación, no es mi creación.
Entonces así es como yo me voy acomodando acá, mi mente se acomoda. Es su soberanía, es su propósito, es su voluntad, son sus cosas que me las ha prestado para que yo sea un administrador de su gracia. Amén. Entonces entra en este conjunto de reglas, de comportamiento, que tienen como base ¿qué? La Escritura. Conjunto de reglas, de comportamiento, para mantener el orden. ¿Qué clase del orden? El orden de Dios. ¿Cómo mantenemos el orden de Dios en la iglesia? Si no es con su palabra. Imposible, no se puede. Somos personas que piensan diferente, personas que viven diferente, comen diferente, hablan diferente. Y en muchas oportunidades educamos diferentemente a nuestros hijos. ¿Cómo hacemos para mantener el orden de Dios? Sin la Escritura no se puede, no se puede. Por eso la iglesia de los Corintios, que había recibido todos los dones, una iglesia que si no lo aplicaba, cometieron la torpeza de hacer divisiones. Entonces el apóstol Pablo, utilizando no otra cosa, la misma sabiduría, la misma escritura que ellos habían recibido, le dijo, hablen todos en una misma cosa, piensen en una misma cosa. ¿Y qué tenemos que pensar, Pablo? ¿Qué tenemos que hablar? La escritura. ¿Para qué? Porque es un conjunto de reglas, de comportamiento, para mantener un orden. El orden de Dios. Lo que a Él le agrada, porque a mí me pueden agradar un montón de cosas que no sirven para mi edificación. Me gustan simplemente. Me gusta mirar la tele, pero no me edifica. Es una manera de distracción, pero yo mismo sé que puedo estar mirando la tele o escuchando la radio, pero no me edifica. Pero Dios sí me dice lo que me edifica. Y a eso después vamos a pasar. Para aprovechar bien el tiempo y saber qué clase de cosas a mí me edifican, para que yo no pierda el tiempo o para que no pierda tanto tiempo. Una subordinación entre los miembros de un cuerpo. Y es lo que nosotros leemos en la Escritura. Dios nos ha trasladado de las tinieblas y nos ha puesto en su cuerpo. ¿Para qué? Para que cada uno haga lo que le parece. No es así. No es así. Para que cada uno, al enterarnos por su palabra, comience a funcionar, a dejarse preparar por el Señor porque Él dice que lo puso donde Él quiso. ¿Por qué es así? Para un buen funcionamiento, para un orden. Amén. Amén, hermano. Estamos ahí. O una profesión determinada, una actividad. Y como ejemplo decimos nosotros, los militares. ¿Por qué pone ese ejemplo? También después vamos a ver el pasaje en Timoteo. ¿Por qué pone un cuerpo militar? Y porque las personas cuando van a la milicia dejan los documentos en la puerta, que le ha tocado a aquellos que han participado de eso, dejan los documentos, ahí se le da una cédula que ya pertenece al Código de Justicia Militar, y entonces usted pasa a ser alguien de la milicia, ya deja de ser una persona, un civil, deja de ser un civil y pasa a ser un militar, listo. Es como usted se enroló. Ahora, lo que dice la Escritura es que nosotros no nos hemos enrolado solos, nos llamó Él y nos enroló. Nosotros nos estamos enterando, nada más. Pero el que hizo este traslado y el que nos metió dentro de la milicia, no fuimos nosotros. Ahora, nosotros no sabemos que nuestro estado civil no lo tenemos más. Nuestra carne no quiere engañar, o sea, nos engaña diciendo que nuestra posición civil, o sea, nuestra historia como civiles todavía continúa. Es una mentira. Jesús lo solucionó con que ustedes están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Eso hubiera sido suficiente para cualquier persona, pero a veces tardamos. Y es por eso que hay desorden. Porque lo que no nos lleva al orden nos trae un desorden. Ahora, lo mismo que dijo Jesús cuando dijo, el que no junta conmigo desparrama. Es algo así. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a ser rechazados. No, solamente una tardanza a causa de la ignorancia. Segundo, conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Eso es una disciplina, una disciplina.
O sea, algo que yo hago continuamente y que va a traer un resultado, conjunto de reglas. Por eso nosotros nos sometemos a su palabra. ¿Y qué dice Dios? Que nosotros vayamos al ejercicio. ¿Para qué? Porque es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento, por eso dice, vayan al cumplimiento, al ejercicio, a la práctica, por ahí en otras palabras, vayamos a la práctica. ¿Y para qué decimos nosotros vamos a la práctica? Porque en una manera constante conducen a cierto resultado. ¿Y cuál es el resultado? Edificación, crecimiento. Edificación, crecimiento, madurez. Amén. Amén, hermano. Un ejemplo. A fuerza de disciplina, mejoró su técnica interpretativa. ¿A causa de qué? A causa de la disciplina. Otro ejemplo, una disciplina en alguien que hace fisiculturismo, de repente, como entra en una disciplina constante, ya sea con su cuerpo, y ante la práctica va obteniendo resultados. ¿Cuáles son los resultados? Su cuerpo va cambiando. ¿Amén? ¿Se entiende? Es algo sencillo para que nosotros veamos el porqué del cuerpo, el porqué de la iglesia, el porqué de la disciplina. A veces no sabemos cómo explicar estas cosas, sin embargo la Escritura lo explica. Por eso el apóstol Pablo decía que él no se mandaba, en unas palabras decía, no me puedo mandar solo. O sea, lo conocemos en la Escritura. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Listo, nunca más se mandó solo y nunca más se dedicó más a la vida civil. Jamás. Dejó de ser lo que era para someterse a la voluntad de Dios. Y hoy tenemos todo el resultado. El resultado que nosotros le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los que vienen. No queremos cualquier pastor, no queremos cualquier hermano, no queremos cualquier líder. Bueno, preparémonos. No le dejemos a otro el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Eso es muy sencillo, muy fácil. Primera de Timoteo en el capítulo 4. Primera de Timoteo, allí en el capítulo 4, la mayoría de los ejemplos lo encontramos en las cartas del apóstol Pablo, seguro. Después las palabras más sencillas, en cuanto a doctrina decimos, en cuanto a disciplina decimos doctrina, enseñanza. 4:6 dice, si esto enseña a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de fe y de buena doctrina que ha seguido. Algo como que es muy lindo esto. Si esto enseñas a los hermanos, bueno, serás buen ministro de Jesucristo, es algo que todos queremos ser, es algo que todos queremos mirar y es algo, yo quiero eso, no quiero nada. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, entonces miremos, preparémonos, porque no queremos otra cosa, ni para los hermanos, ni para la iglesia, ni para los hermanos, ni para los vecinos, ni para nuestros hijos, ni para los hijos de nuestros hijos. No queremos que alguien engañe, falsee, diga una cosa que no es. Entonces preparémonos, por lo menos en el conocimiento, ¿para qué? Para defender, para poder mostrar bíblicamente y también para participar. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y ahí empieza el ejercicio. Ejercítate ¿para qué? Y ejercítate para la vida de Dios, para la vida de Cristo. Ejercítate para la práctica de lo espiritual. Ejercítate, lleva a la práctica. Para ver el resultado uno tiene que practicar. Para ver el resultado uno se tiene que someter. O sea, no es una fe ciega, lo entiendo, sé lo que tengo que hacer y voy a la práctica. Porque me voy a ejercitar porque quiero el resultado. Porque el ejercicio corporal, creo que todos conocemos lo que es el ejercicio corporal. Hoy lamentablemente las personas cada vez están mal, a causa de la degradación que hay en todas las cosas, y eso es un buen tema también de poder hablarlo. Todas las cosas, el oxígeno es otro, las frutas son otras, la manera de sembrar y cosechar son otra, todo ha perdido, todo es una degradación total y por lógica esto afecta al cuerpo. Esto afecta al cuerpo y las personas, los médicos que dicen, salga a caminar, haga alguna clase de ejercicio. Bueno,
y acá justamente está hablando de que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero no dice para nada, para poco. Ser una persona que se dedica al ejercicio corporal, diríamos nosotros, estamos sacándole el tiempo a la lectura y vamos al ejercicio corporal. Le saco el tiempo a la oración y voy así como cuando le saco el tiempo a Dios y me dedico a mi trabajo. Amén. A menos que yo arregle una cosa con Dios, aunque no haya arreglo con Dios, pero hay trabajos que son inevitables, por eso hablamos del cuerpo, que si una persona va a favorecer al cuerpo con el trabajo que está haciendo y favorece con el resultado de su trabajo a la iglesia o al cuerpo, bueno, ahí está. Para eso Dios lo está utilizando. Para eso Dios le dio ese don. Para eso Dios le dio esa capacidad. Para eso Dios le proveyó de esa destreza o de ese trabajo. A menos que digamos nosotros, no, ese trabajo lo inventé yo, esas fuerzas me las doy yo y esa capacidad me la doy yo y es para mí. Bueno, si ese es el conocimiento, bueno, bien por la persona. Ahora, si conocemos que la vida es de Él, la capacidad es de Él, el tiempo es de Él, entonces nosotros tenemos que aprender bíblicamente qué es lo que tengo que hacer con eso, para que no se cumpla lo que decía nuestro hermano Pablo ayer, sea su convite. El resultado de lo que ellos ganen va a ser una trampa. O sea, el resultado de su prosperidad para que eso no sea una trampa, nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer con lo que Dios me da. Yo siempre le cambio estas cosas como diciendo, si Dios le da conocimiento, ¿a quién se lo da a usted? Si Dios le llega a dar todo el conocimiento bíblico para que usted sea un buen pastor, un buen maestro, alguien que capacite no solamente a niños, pero usted agarra y dice, no, ese conocimiento es mío, Dios me lo ha dado, yo no se lo doy a nadie. Bueno, cámbielo por dinero. Esa actitud, cámbiela por dinero. No, Dios me ha dado el dinero, Dios es mío, yo no se lo doy ni a los chicos, ni a los jóvenes, no se lo doy a nadie. ¿Ve que es lo mismo? Es lo que Dios da. Yo solamente tengo que saber qué hacer con lo que Dios me da para que lo que yo haga no caiga en descrédito delante de Dios. Esto es disciplina. La disciplina dentro de la iglesia, según el orden de Dios. ¿Trae resultado esto? Sí, amén. Amén. Trae buenos resultados. Esto lo ha hecho Dios. Yo lo he explicado el día jueves, que es por ahí donde podemos tener alguna... No es una charla particular, pero por ahí se profundiza algunos temas. Vieron que a los sacerdotes Dios les dijo, ustedes no van a tener heredad. Eso se lo dijo a los levitas, los hijos de Aarón, no solamente a Aarón, sino a toda su familia. Dijo, no van a tener heredad. ¿Qué era la heredad? Se estaban repartiendo la tierra y todos recibían una tierra, un buen terreno donde toda la familia iban a vivir. Así lo dividió, que hasta hoy en día son las naciones de Israel. Pero ¿qué hizo con los levitas? Le dijo, ustedes no van a tener heredad. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo voy a ser su heredad, le dijo Dios. Su heredad voy a ser yo. O sea que ellos iban a ser los herederos de Dios. Bueno, nosotros también nos tenemos que preguntar, si nosotros no tenemos herencia en esta tierra, ¿qué somos nosotros? Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Esa es nuestra heredad. Amén. Pero lo tengo que entender, eso es como cuando entiendo yo de que mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Lo leo, lo entiendo, pero lo quiero sentir. ¿Por qué lo quiero sentir? Porque lo quiero vivir. ¿Por qué lo quiero sentir? Porque cuando sienta otra cosa, eso que yo siento por Dios, me tironee tanto que me meta adentro nuevamente. Por eso lo quiero sentir. Como cuando yo quiero dejar a mi hijo con su dolor, lo quiero dejar. Pero como yo lo siento, no lo dejo, no puedo dejarlo, porque lo siento. Bueno, hay cosas en las Escrituras que nosotros tenemos que pedirle al Señor, porque aunque Él conoce nuestro corazón, nos dejó la oración. Aunque Él conoce nuestro corazón, ¿por qué dijo que le pidamos? Si Él conoce lo que yo siento. Hazme sentir, Señor, porque yo quiero vivirlo y quiero sentir eso de que aunque en algún momento yo sienta que lo quiera dejar, eso que yo siento me tire nuevamente a tus brazos. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Sin ejercicio esto no se puede, por eso es algo que entra dentro de la disciplina.
La disciplina de Dios. La disciplina es educación. Amén. Amén, sí, entra dentro de lo que es educación. Pero primero vamos a leer en Romanos capítulo 6, verso 17, solamente para anotarlo. Romanos capítulo 6, verso 17. Donde dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Una forma de doctrina, dice, un molde de doctrina donde yo me formo a ese molde, donde hay una serie de enseñanzas. Hay un orden que me va a sacar con un solo molde, es un solo molde para todos. Es una forma de doctrina, forma de enseñanza, forma de disciplina. Amén. Aunque éramos esclavos, hemos obedecido. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Roma diciendo, ellos estaban obedecidos. Su fe dice que se divulgaba por todo el mundo conocido en ese momento. Vamos a ir al pasaje de Hebreos 12, que es el pasaje por excelencia que habla acerca de la disciplina. Hebreos capítulo 12. Mire todo lo que hemos hablado y recién entramos nosotros en el pasaje que se va a exponer para poder predicarlo, enseñarlo y aplicarlo. Hebreos capítulo 12 habla acerca de esta disciplina. Vamos a leer el verso 10, y eso momentáneamente. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Quién eran? Nuestros padres. Nos disciplinaban, nos enseñaban. Por pocos días, dice, comparado con la eternidad, por pocos días. Como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, dice, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Mire para qué es la disciplina, para que participemos de su santidad. Por eso dice el apóstol Pablo, ejercítate para la piedad, para vivir la vida de Dios. Efesios capítulo 5, verso 1, imitadores de Dios como hijos amados. Romanos capítulo 8, verso 28, 29, donde fuimos nosotros predestinados, justificados, santificados para alcanzar la imagen de Cristo. O sea, esta es una obra de Dios. Pero ¿por qué tanta disciplina? ¿Por qué tanto orden? ¿Por qué tanta práctica en lo aprendido? Porque Dios nos quiere llevar a que participemos de su santidad. No que conozcamos que Él solamente es santo, sino que participemos de su santidad. Que tengamos la experiencia de ese cambio de vida, de querer vivir como Él le agrada. Eso es participar. No es solamente conocimiento, no es conocer, sino participar. Yo puedo conocer alguna disciplina, no sé, fútbol, esgrima, no sé, karate, no sé, judo, no sé, alguna disciplina. Lo puedo conocer de lejos y hasta me puede gustar. Pero si yo no practico, nunca voy a tener la experiencia. Solamente va a ser del alambrado para allá nomás. Amén. Yo quiero que se entienda, para que nosotros después cuando hablemos acerca de esta disciplina, la enseñanza bíblica, nosotros sepamos qué es lo que queremos decir y qué dice la Escritura acerca de esto. Ahora miren, disciplina es educación, todos conocemos esto, es educación. Como cuando usted lo manda al chico al colegio, sabe que entra a la disciplina, a una disciplina de un colegio primario o secundario, donde está el magisterio allí que se ocupa de la disciplina, la educación de nuestros hijos. Es la corrección de un padre a su hijo. Un padre no disciplina a hijos de los demás, pero presta cuidadosamente atención a la educación de sus propios hijos. ¿Se lo leo otra vez? Esto es bueno para leerlo, esto lo va a encontrar en diccionarios y aún en pensamiento de algunos educadores. Es la corrección que un padre da a su hijo. Un padre no disciplina a los hijos de los demás, pero presta cuidadosamente atención a la educación de sus propios hijos. Esto es lo que hace Dios. Amén. Cuando leemos el pasaje nosotros decimos, si Él no nos disciplina, dice, somos bastardos. ¿Qué es un bastardo para Dios? Alguien que Él no reconoce como hijo
y que no le ofrece la disciplina. No se la ofrece. Si no le ofrece la disciplina, no lo mete en el molde. Si no lo mete en el molde, no lo forma la imagen de su hijo. Si nosotros tomamos al pie de la letra la traducción de la palabra educación, es un padre educando a su hijo para su formación. Ahora, Dios nos ha tomado como hijos y eso nosotros lo podemos buscar en toda la Escritura. Nos ha tomado como hijos. San Juan dice, hoy decía nuestro hermano Marco, y aún dice, nosotros no sabemos lo que vamos a hacer, porque es todo un misterio lo que es la eternidad, donde vamos a ir a vivir con nuestro papá. ¿Por qué fue tan rigurosa la educación? ¿Por qué a nosotros no nos parece divertido dejar la carne? ¿Por qué no nos parece divertido dejar el mundo? ¿Por qué no nos parece divertido que algo vaya en contra de lo que yo pienso? Y aunque sé que es la palabra del Señor, a mí me hace como que me están golpeando. Ahora, pero Dios no se dedica a hijos ajenos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes no me pueden entender porque no son de mis ovejas. Las ovejas es la que me da mi papá. Y yo me voy a dedicar a las ovejas que me da mi papá, no a las ovejas extrañas. No va a reconocer a los extraños. Ni tampoco le iba a hablar para que entendiesen. Pero a nosotros sí. Dios nos ha tomado por hijos y va a tratar con cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermano. Póngase contento. Cuando un padre disciplina a su hijo, lo está preparando para hacer lo que él quiere. Amén. Amén. O usted está disciplinando a su hijo, corrigiendo a su hijo para que su hijo haga lo que quiera. No, no. Hablamos con cada uno de los padres y agarra y dice, no, yo estoy educando a mi hijo, estoy educando a mi hija para que me haga caso y para que sea la persona que yo quiero que sea. Bueno, Dios también. Dios también. Estamos totalmente de acuerdo con Dios. Y Dios está de acuerdo con nosotros. Cuando un padre disciplina a su hijo, lo está preparando para hacer lo que él quiere que sea. ¿Y qué quiere Dios que nosotros seamos? La imagen de Cristo, semejante a su hijo. Por eso es tanta educación, tanta disciplina, y por eso Dios insiste tanto con nosotros. Amén. Si no, no insistiría para nada. Usted no tuvo su hijo, lo dejó en su casa y lo sienta a la mesa. Come como vos querés, habla como vos querés. El día que aprendas a vestirte, vestite como vos querés, ponete las zapatillas que vos querés, si querés andar descalzo, andá descalzo, si querés decime papá y si no, no me digas nada, decime che. Y no lo educamos así nosotros a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque queremos que se formen a la medida que nosotros queremos. Bueno, Dios también. Solo que a veces yo me olvido que he entrado en la disciplina de Dios, no en mi disciplina. Mire, en 1 Corintios, capítulo 1, verso 23, lo hemos tratado en varias oportunidades y lo hemos relacionado también de diferentes maneras y lo vamos a seguir haciendo hasta que salgamos de esta tierra. 1 Corintios capítulo 12, verso 23, un pasaje más o menos conocido por nosotros, donde dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Cuál es el problema de este pasaje, de este versículo bíblico que aparece en las Escrituras? Todo me es lícito, como diciendo, todo me es permitido, todo se me puede permitir, pero no todo conviene. Todo se me puede permitir, pero no todo edifica. Ahora, si esto es momentáneo, a veces, bueno, es solo un pasar. ¿Cuál puede ser el problema de esto? Y que yo tarde años en descubrir que lo que a mí me parece que es lícito y estoy haciendo algo durante años que no me edifica, pero como es relativamente bueno y nadie me puede decir que no es bueno, como cuando el apóstol Pablo le dice al pueblo de Israel, miren, la ley es justa, santa y perfecta. Y entonces dice, de modo que lo que es bueno para mí causó mi muerte, porque el pecado me engañó. Bueno, lo podemos aplicar, todo me es lícito. Pastor, ¿puedo? Sí. La pregunta es, pero pastor, ¿me va a edificar lo que yo te...? Bueno, ahí hablamos de otra cosa. Y si eso uno lo pregunta en 1 minuto y lo resuelve en 3 minutos, 5 minutos, lo entiende, ora y luego pasa otra cosa, bueno, solamente son 5 minutos. ¿Y si fueron 5 años? ¿Y si fueron 10 años de que yo hice lo que me es lícito
pero no conviene. ¿Dónde está escrito que no hay que fumar? No solamente que no conviene, en una charla particular, no solamente que no le conviene, sino que está haciendo un gasto innecesario. Que si Dios se lo pide, usted no se lo da, pero si es para el vicio y cree que porque nadie le puede decir lo que a usted le gusta, porque le gusta y lo hace, lo sigue haciendo, hasta que en algún momento eso le va a pedir factura. O sea, o se va a descomponer en el cuerpo, algo le va a suceder. Pero no está escrito no fumarás. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Es posible, pero eso nos tenemos que preguntar nosotros los cristianos. Esto no se puede preguntar a una persona que no conoce a Dios, que no conoce la iglesia, que no conoce la disciplina, que no conoce la educación de Dios, que no conoce la palabra, que no conoce de la salvación, que no conoce lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto no se puede preguntar a una persona, pero sí un creyente, un cristiano que asiste asiduamente a una iglesia donde está siendo pastoreado. En su análisis se puede preguntar, de que Dios no le va a decir que eso no lo haga, pero la pregunta es si edifica, no sea cosa que solamente lo entretenga. Amén. Puede dedicar al boxeo. Va a encontrar miles de personas, miles y hasta millones de personas que le va a decir que es un deporte, que usted lo puede hacer, que se puede dedicar y un montón de cosas, miles, porque hay para todos. En el mundo hay para todos. Se dedica, se entrega por completo, eso también lleva una disciplina, pero es algo que no lo va a edificar, toda la vida le puede llevar. No lo va a edificar, eso no es dedicarse al Señor. ¿Qué va a orar? ¿Para que no le pegue demasiado el otro y usted va a orar para no pegarle al otro? De última va a entender que es una pérdida de tiempo. ¿Cuánto puede tardar? Años. Entonces los únicos que pueden examinarse si están en la fe son los cristianos. Ayudados por Dios, por supuesto, porque el examen de conciencia nosotros a veces no lo podemos hacer cuando estamos en nuestro hábitat. No podemos hacer un examen de conciencia, pero sí cuando venimos ante Dios. Dios nos ayuda en el examen de conciencia, en ese análisis que tenemos que hacer, que por ahí es una pérdida de tiempo y no me doy cuenta. ¿Pero es lícito? Sí, pero no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque no edifica. Y si no edifica, ¿para qué sirve? Cuando habla de edificación, habla de ir alcanzando cosas en la imagen de Cristo. Resultados para una vida espiritual, que después nosotros queremos los resultados porque cuando caemos en debilidades nosotros decimos, hubiéramos querido estar firmes en ese momento, pero la firmeza no se encuentra con hacer cosas que no me es lícito hacerlo. Si no me edifica es una pérdida de tiempo, pero cuando esa pérdida de tiempo yo no la puedo utilizar con el momento que viene una prueba, viene algo, una tentación o algo, y ¿por qué no me pude sostener? Amén. Pero todo está en nuestra lección. Dios agarra y nos habla después acerca de esto. ¿Pudiste hablar conmigo primero? Dios le puede decir, ¿pudiste hablar conmigo primero y no lo hiciste? ¿Pudiste haber consultado con mi palabra y no lo hiciste? ¿Cuántas veces te dije? Miles de veces. Tenés razón, Señor. Yo estoy haciendo cosas que no edifican, que no convienen. Y sin embargo, la hice igual. Y no estamos hablando de que pecados tremendos. No estamos hablando de eso. Podemos hablar simplemente de un entretenimiento. No me doy cuenta. Y es lícito, pero no conviene. Amén. 6:12, acerca, también 1 Corintios 6:12, que es el pasaje que lo tenemos como referencia. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Utilizamos lo mismo. No conviene. ¿Cómo que no conviene si estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, me vine a esto? Pero no, ¿por qué dice que no conviene? Por poco nos dice la Escritura, no sirve para nada. Como la palabra que utilizó el hermano Juan Avellaneda cuando empleaba estos pasajes. Si algo no sirve para el reino, no sirve para nada. Y hablaba hasta de la vida de él, como diciendo, si lo que Dios me está dando, si el tiempo que Dios me da, la fuerza que Dios me da, el conocimiento que Dios me da, la sabiduría que Dios me da, el don que Dios me da, la destreza o la capacidad que Dios me da, no sirve para el reino, entonces no sirve para nada. Utilizando estos pasajes, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. La pregunta del aula,
La pregunta de un aula de escuela es ¿por qué dice no conviene? ¿A qué no conviene? ¿Para qué no conviene? ¿Y qué es lo que conviene y para qué? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces no puedo. Yo digo, no me voy a dejar dominar de ninguna, pero termino diciendo a Dios, no puedo. Y de eso se estuvo hablando mucho durante esta semana. Continuamente yo he escuchado acerca de, los tutores y curadores, los maestros, Dios no ha dejado esto, Dios no ha dejado aquello, que el pastor y que un montón de cosas. Es eso. No me dejaré dominar de ninguna. Sin embargo, no puedo. Dios no me ha dejado solo. No pueden ustedes, yo tampoco. Pero Dios me ha dejado ayuda. ¿Por qué? Porque yo llego a la conclusión de que yo no puedo. Y eso hace de que yo me humille delante de Dios. No puedo. Yo solo no puedo. Yo sin ustedes no podría. Yo sin esto no podría. Yo sin su espíritu no podría. Yo sin su enseñanza no podría. Y eso hace de que mi orgullo se haga pedazo en mi debilidad y que Él me ayude con todo lo que tiene. Y todo lo que Él tiene son cosas que yo me tengo que enterar por su palabra, que están a mi alcance, a mi favor y para mi ayuda. Dios me ha dejado eso. Y empezamos con Isaías 30:20, que esto se va a acordar, 30:20. Isaías 30:20, que es una promesa de Dios para todos nosotros, de que por ahí decimos, pero ante esa respuesta de que solo no voy a poder y solo no puedo y lo he comprobado, salgo para afuera, es como en una película que veía, de que todo le llamaba la atención a una criatura, veía una mariposa y ya se soltaba de la madre de los padres y se iba detrás de la mariposa. Veía correr una ovejita y ya se iba para allá, no conocía el peligro y todo le llamaba la atención y todo lo distraía y todo lo separaba del padre y de la madre. A veces somos así nosotros y el mundo está para esto. Los huestes espirituales están para eso. Al no conocer las maquinaciones, el diablo está para eso. Anda como león rugiente, separándonos de las cosas que convienen, de las cosas que edifican, dejando cero tiempo para Dios y mucho tiempo para nosotros, para cosas que creemos que están bien y no podemos decir que no, están bien, pero no edifican. Bien, pero no edifican. Entretienen, pero no edifican. Isaías 30:20, bien os dará el Señor pan de congoja, agua de angustia, porque esto es inevitable. En su angustia me buscarán, dice Oseas. En el mundo tendréis aflicción. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Bien que os dará el Señor pan de congoja, agua de angustia. Con todo esto, como diciendo, aunque esto sea mucho, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que con tus ojos verás o verán a tus maestros. Amén. Amén. No nos deja el Señor. O sea, una disciplina sin maestro, una enseñanza sin maestro, estoy mal. No voy a aprender. Necesito un maestro, necesito enseñadores, necesito alguien que me cuide. Si no, estoy mal. He llegado a la conclusión de que solo no puedo, que necesito ayuda. Dios me dice que no me domine nada, pero todo me domina. Pero esto es algo que respiramos, volvemos a llenar nuestros pulmones espirituales de oxígeno, y decimos gracias Señor. Mis ayudadores, consejeros, guías, maestros, pastores, etcétera, que es lo que podemos anotar. Mis ayudadores, consejeros, guías, maestros, pastores, no faltarán. ¿Por qué? Es una promesa de Dios. Dios no nos va a meter en una disciplina, en un orden, que es para agradar a Él y que yo lo tenga que hacer como yo quiera. No es imposible. Esa es la manera de Dios y por eso Dios ha puesto tutores, personas que me ayuden. Porque esta es mi condición. Primera de Corintios, allí en el capítulo 13, estábamos cerca recién. ¿Se entiende? Amén. Más o menos. Primera de Corintios capítulo 13. Algunos tienen la ventaja de que lo graban. Otros tienen la ventaja de poderlo hablar nuevamente después. Algunos tienen la ventaja de hacer preguntas. En Primera de Corintios 13:11
Dice, cuando yo era niño, porque esto puede ser nuestra condición y nadie está exento de esta condición. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Obvio, diríamos nosotros quizás, cuando queremos terminar con algo rotundo nomás. Pero como esta es nuestra condición, como esto es algo inevitable, es para esto que está la disciplina y los educadores, la gente que me va a ayudar a mí en mi crecimiento. Porque lo peor que pueda pasar con mi vida es que yo pueda vivir una vida de creyente entreteniéndome nomás. Estoy entretenido, pero no crecido. Sé lo que está bien, como el ejemplo que le muestro. No quiero un pastor borracho, fumador, una persona un estafador, alguien que no tenga ejemplo de nada, que no sepa la Escritura y que solo invente entretenimiento. Yo no quiero, conozco lo que es bueno entonces. Sí, conozco lo que es bueno. Bueno, entonces prepárate. Porque no sea cosa que Dios no levante nunca más otra persona así. ¿Qué hay si Dios no prepara otra persona como ustedes saben que es bueno? ¿Sabe cuál va a ser la decisión de nosotros? Nos vamos. ¿Por qué? Porque no queremos asumir ese compromiso. Es un compromiso, sí, es una responsabilidad. ¿No lo quiere asumir? Bueno, entonces ore por aquellos que están comprometidos y tienen esa responsabilidad. No hagan como los niños que solamente desean, pero nunca alcanzan. Nuestro Padre nos alcanza las cosas porque su amor no cambia. No cambia. Dios ama a todo aquello que recibe por hijo, disciplina y castiga. Después vamos a pasar a eso. Pero ese es el trato de Dios. ¿Para qué? Con ninguna clase de propósito. ¿Dios tiene despropósito? No. Dios tiene un molde para eso y una intención. Así como nosotros con nuestros hijos, Dios también con nosotros. Antes, cuando era niño, hablaba como niño. Amén. Ese era mi estado. Gálatas capítulo 4, verso esto amplía mi conocimiento de mi estado, pero también echa luz a mi posición delante de Dios. Donde el apóstol Pablo dice, pero también digo, entre tanto que el heredero, estamos hablando de que heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo, Dios dice, yo soy su herencia para ustedes. En este mundo no tienen herencia. Dice, entre tanto que el heredero es niño, es un joven, en nada difiere del esclavo. Puede ser que no haya diferencia entre una persona que conoce a Dios y el que no conoce. No hay diferencia, porque está en un proceso de niñez. Todo le llama la atención, todo lo distrae, todo lo lleva para cualquier lado. Y aunque es señor de todo, no hay diferencia. O sea, el diablo es un heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo, alguien que tiene una vida nueva, alguien que Dios ha justificado, alguien que Dios ha santificado, pero se mueve en este mundo como una persona más. Ahora, pero en el verso 2 dice, pero está bajo tutores y curadores, como diciendo, está bajo personas que lo están educando hasta el día señalado por el Padre, hasta que empiece a caminar solo, hasta que empiece a utilizar su herencia. ¿Amén? ¿Qué es lo que hacemos cada uno de nosotros? A medida que nosotros vamos creciendo, hablamos de lo que entendemos. Aplicamos lo que entendemos y a veces defendemos lo que entendemos. Bueno, Efesios capítulo 4, verso 11, esto no es nada nuevo para nosotros, es algo que se aplica a la enseñanza y es como que uno echa luz y para poder explicarle a otro después muy lindo la seguidilla de pasaje. Para que no sea Efesios capítulo 4, verso 11, donde unimos las dos cosas, donde vemos el cuidado de Dios, que no hemos quedado desamparados. Porque Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, y eso es decir, equiparlos con enseñanzas para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, y esto para que no seamos niños, dice, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Decimos, a nosotros no nos va a ocurrir eso nunca, y espero que no. Pero si miramos nosotros el panorama evangélico hoy en día, es un desastre, como decía el pastor Raúl hoy esta mañana. En el lamento es un desastre. Creo que una de las palabras que dijo hoy esta mañana es el peor momento de apostasía en la iglesia. Hablar de apostasía del mundo, eso no es nada raro porque el mundo está en tinieblas, está bajo el maligno. Es común la apostasía allí afuera, donde hoy es 8 de enero, ¿no? 8 de enero, donde día del Gauchito Gía, miles y miles de personas. Después decimos nosotros, ¿por qué cayó granizo ahí? ¿Por qué se desbarrancaron? ¿Por qué la tierra y se tragó a miles? ¿Por qué hubo un tsunami en aquel lugar? ¿Por qué no llovió en aquel lugar? ¿Por qué llovió demasiado y se llevó a tantas personas? Idolatría. Parece mentira. 2023 personas yendo detrás de una estatua, vendiéndole papelitos a las personas. Eso se hizo con los indios cuando bajaron de los barcos que le vendían espejitos de colores. Entonces los indios agarraban, le daban el oro y la plata a los colonizadores. Los estafaban. Mire cómo el diablo está estafando a las personas, pero lo hace para que las personas hagan estas cosas a espaldas de Dios y sabe que a Dios esto le provoca ira. Después nos preguntamos nosotros, ¿por qué sucedió? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué arrasó con toda una enfermedad? Y miles y miles de personas. Para que no seamos niños fluctuantes. O sea, es increíble ver a un cristiano también detrás de eso. Es increíble. No va a ir, pero hacen otras cosas. Y como decía nuestro hermano el día de ayer, y a veces Dios nos entrega eso. Queremos tanto esas cosas que Dios nos entrega. Bueno, también, hacelo, anda. Dios nos explica, pero no te conviene. Solamente te va a entretener, no te conviene. Va a ser una pérdida de tiempo. ¿Cuánto? 10 años. Pérdida de tiempo, 10 años, sí. 10 años, para Dios, 1000 años es como un día. Por eso Dios nos habla acerca de tiempo. Cuando habla del tiempo de la vida, dice un susurro. Es como... mañana pasado se abre y termina. Su gloria de esa hermosura cae. La vida del hombre es como el rocío de la mañana. Nosotros decimos años. Pérdida de tiempo a veces. No me dediqué al Señor. Me dediqué a otras cosas que son lícitas. Dios no me puede decir, ni las personas me pueden decir que son malas. Me dediqué a cosas que las personas no me pueden decir que son malas. Porque entra dentro de lo bueno como la ley de Dios. Pero no me dio crecimiento. No me hizo entender más la Escritura. Llegué a los 80 años dedicándome a eso que nadie me puede decir que no fue bueno. Que era bueno, sí, me dediqué 80 años. Pero no puedo enseñar la Escritura. No puedo enseñar a orar. No puedo estar en la escuela bíblica. No puedo ser maestro de la palabra y tampoco puedo. Era lícito, sí, pero no me edificó. ¿Por qué Dios preparó esto? En mi incapacidad, en mis debilidades, Dios preparó esto. No me dejó solo. No me dejó solo. Dios no es que dio la disciplina, la forma de doctrina, la enseñanza, la educación y me dejó, aprender como vos quieras. No, yo le dije a Dios, si tú me separaste para ti, enseñame, pues yo no sé una jota de esto. Si no me vas a enseñar, entonces es como si no existieras. No me ha dejado solo el Padre. No faltarán los maestros. Dios ha instituido pastores, maestros, evangelistas, para equiparlo. ¿Para qué? Para la obra que tengo que hacer. En el lugar donde Dios me ponga, yo voy a saber qué tengo que hacer. Para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y eso es una buena noticia. Para que ya no sea un niño llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Puede pasar eso hoy en día? Amén. Eso está a la orden del día. Gloria a Dios. Otra de las cosas que Dios nos ha dado, Gálatas 5:17. No sé cómo hacer para reducir esto, pero bueno, espero que les sea de provecho todos
los pasajes. Esto es otra de las cosas que Dios nos ha dado. Y no es una cosita más de su espíritu, que ante el combate que tenemos en la lucha de la carne contra el espíritu y en las decisiones que tenemos que hacer, Dios nos ha dado de su espíritu. Dice, para que no hagamos, acá 5:17, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Quién lo sabe esto? Dios. Dios lo sabe, que existe este conflicto en cada uno de nosotros. Bueno, entonces nos ayuda. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero mandó su Espíritu Santo. Nosotros hemos estudiado acerca de esto. No nos va a dejar solo el Padre, nos dará otro consolador. Entonces vayamos solamente a Romanos capítulo 8, verso 26, y ahí echamos luz a esto. Amén. 8:26. Romanos 8:26, lo añadimos con eso. El conflicto de la carne y del espíritu existe, todos lo tienen, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos y cada uno de nosotros hasta que nos vayamos de esta tierra. Pero 8:26 dice, de igual manera el espíritu nos ayuda ¿en dónde? En nuestra debilidad. Amén. Tutores, curadores, guías, maestros, hombres capacitados para que nos equipen. Esto es lo que ha preparado Dios y su espíritu. Amén. ¿Cuál es el conflicto que podemos tener en esto? Yo soy guiado del Espíritu, yo no los necesito a ustedes. A veces me encuentro con una cosa así. Por eso cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, hasta que fui grande. Entonces dejé de pensar. Yo puedo decir, yo tengo el Espíritu Santo, no los necesito a ustedes. La pregunta es, ¿por qué Dios entonces dejó maestros, pastores, evangelistas? ¿Por qué dejó su palabra? ¿Sabe cuántos hermanos dicen, bueno, yo leo la Escritura en mi casa, no necesito pastor, no necesito maestro, no necesito a nadie que me guíe, no necesito consejero, no necesito a nadie. Yo leo su palabra. La Escritura no es de interpretación privada. No, Dios la revela a través de su Espíritu Santo y volvemos otra vez. Hay un orden que Dios respeta y es su misma disciplina. Por eso es bueno anotarlo, conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden entre los miembros de un cuerpo. Decimos, este es el cuerpo de Cristo. Bueno, pero hay un orden, según Dios. Cuando ese orden se altera, no hay crecimiento, solamente hay confusión. Amén. Esta es una pregunta, también es una pregunta de escuela, de aula. ¿Tener un pastor o ser pastoreado? A medida que uno pasa el tiempo, tendría que darse cuenta de esto. Una cosa es que yo tenga un pastor, hablar en cuanto a mi persona nomás. Yo tengo un pastor, pero no me dejo pastorear. Lo reconozco solamente como pastor, pero no me dejo pastorear. ¿Es bíblico eso? No. ¿Entra en el orden de la disciplina de Dios, de la educación de Dios? No. ¿Con qué pasaje bíblico yo lo puedo comparar sin exageración? ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Sabían que era el Señor, sabían que era Jesús, sabían que le tenían que obedecer, que hacer caso, que prestarle atención. Pero, ¿qué les dijo el Señor? Que no le hacían caso. ¿Nos puede ocurrir una cosa así a nosotros? Amén, eso está lleno, las congregaciones están llenas, no solamente en Gualeguay, en todos los lugares ocurre una cosa así, de personas que si bien a algunos le gustan muchísimo la música, pero no cantan, o le gustan como cantan, pero no les gusta para nada la musiquita, y así también, está bien lo que es el pastor, pero de aquí a que yo me sienta pastoreado por él, hay un trecho. Y eso puede ser algo que me juegue en contra. ¿Tengo pasajes bíblicos con eso? Amén, que a mí me enseñen la forma, el orden, el molde, para que yo no me equivoque y para que yo crezca, porque la intención o el deseo, ¿cuál es? Crecimiento, resultado, ejercicio para un resultado. No ejercicio y veo que no sucede nada. Yo un día le conté a ustedes que yo entré a la milicia, hice todos los ejercicios habidos y para ver. Algunos decían, mirá, dice, yo desde que entré, yo hace 6 meses que estoy, ¿no sabés? Unos músculos así y hasta tenían cuadraditos. Nunca me salieron a mí. Jamás. Nada. Hice exactamente lo que los demás hicieron. Bueno, de esto no se trata. Hacer exactamente lo que Dios dice y esperar. El crecimiento lo da Dios.
Ejercítate para la piedad. ¿Cuánto damos gloria a Dios? En Hebreos tenemos unos pasajes donde nosotros podemos, porque por ahí, bueno, sí, que el pastor no va a hablar en contra de él. Pero si yo tengo que enseñar acerca de esto también. No siempre voy a estar aquí delante de ustedes. Algún día me voy a retirar. Algún día Dios me va a retirar. Hebreos capítulo 13 tenemos nosotros dos pasajes que debemos prestar atención. Dos pasajes lindos. 13:7, donde dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad. Y bueno, después pónganse a estudiar todas estas palabras. Cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Lo que me llama la atención es el verso 8. ¿Por qué lo puso acá? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Por eso digo, ustedes saben lo que es bueno, cómo tiene que ser un pastor, cómo tendría que ser un buen pastor. Bueno, dé un paso al frente, no sea cobarde. O ore por eso. Ore. No pierda el tiempo. Ore por eso, si sabe que es así. Por ahí yo uso palabras extremas, diciendo, no le vayan a dejar a sus hijos a alguien que no le enseñe la palabra de Dios. En el verso 17, y esto entra dentro de el pastorear. Primero el enseñar, que el pastor enseñe la palabra de Dios. Y esto ya entra en pastorear. Obedeced a vuestros pastores. ¿Cómo hago para obedecer a mi pastor si yo nunca le pregunto, ¿puedo hacer así? ¿Puedo hacer así? ¿Qué le parece si...? Ahora, eso no es bíblico, eso es demasiado, eso es pretender poner a una persona en un lugar donde no corresponde, o es algo que tendría que ocurrir. O yo no pregunto porque no me gustaría otra respuesta de la que yo pienso. Me arriesgo a que me diga algo que no me conviene, que no estoy dispuesto a hacer. Porque esto entra en pastorear. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Por eso le decía yo a ustedes, puedo tener un pastor, pero no puedo ser pastoreado. No quiero que me pastoree. ¿Con qué lo puedo asemejar? Parece que sería voy al otro extremo, como le dijeron a Jesús. Señor, Señor. ¿Y por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan ¿cómo? Con alegría. ¿Amén? Porque si no lo hacen con alegría, ¿qué pasa? Se quejan, se entristecen. Es una queja que hay delante de Dios. ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa el otro? Se hacen preguntas los pastores, pero no se tienen que dejar de llevar por ellas. Y se hacen miles de preguntas. Porque esto no es provechoso y eso es lo serio. No es provechoso ¿para quién? Para él y para la congregación. Esto no es provechoso y habría que evitarlo. Amén. Y esto es bíblico. Esto no va a pasar a una fase donde esto no se hable nunca más. Todo lo contrario. Tratándose de los días finales, esto va a tener relevancia en estos tiempos finales. Amén. Bueno. Esto entra dentro de lo que es la disciplina, amén, si bien es largo esto, pero el labrador para participar de los frutos debe, dice, trabajar primero. Y eso entra en una disciplina de trabajo. En las personas que se dedican a esto es increíble. No lo hacen por hacer, sino que cuando esperan la lluvia temprana y tardía, ellos saben en qué tiempo tienen que sembrar. Antes, cuando el clima estaba con toda la bendición de Dios sobre la tierra, no como ahora que hay sequía por todo lado, por algo será. Yo digo que esto es disciplina de Dios, esto es, llámelo castigo de Dios. ¿Por qué? Porque las personas hacen como ellos quieren. Hoy el pastor dice, las personas hacen como ellos quieren, los gobernantes hacen como ellos quieren. Empezó hablando así, cualquiera, todos hacen lo que a ellos bien les parece. A lo último recién miran a Dios. Cuando reciben algún resultado malo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Esto es lógico. Ayer se habló de trabajo. El apóstol Pablo a los tesalonicenses le dice, mira, aquel que no quiere trabajar en nada, si no quiere trabajar en nada, que no coma. A ver, haga eso, a ver hasta dónde llega. Pero si no, que trabaje. Amén. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y esto es una disciplina en el trabajo. Nosotros trabajamos. Prestar atención no es de cualquiera. Yo siempre le digo a ustedes,
Esto se pide a Dios, prestar atención. Dice que es un sacrificio y es uno de los sacrificios más nobles. Segunda de Timoteo, por eso habla de aprovechar bien el tiempo. Es feo salir de este lugar y decir, la verdad que no entendí nada. Horrible, me ha tocado, me ha pasado, no entendí nada. Quería prestar atención y no entendí una palabra. Grábelo, yo siempre le digo a ustedes, ¿tienen celular? Grábenlo, anoten. Yo no le voy a traer ninguna cosa que no sea bíblica, ningún ejemplo que no sea bíblico y nada que a ustedes le cause un despropósito o sea algo para enfermarlos espiritualmente. No lo voy a hacer. Segunda de Timoteo en el capítulo 2, ahí en el verso 6, 7, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y como diciendo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, como diciendo, vas a ver el resultado. Lo vas a ver, porque Dios es el que da el crecimiento, porque esto le agrada a Dios, porque nadie que se ha dedicado al Señor queda frustrado, como diciendo, fue de balde, la verdad que fue de balde. Me encontré con Dios, le serví a Dios y al final me fue mal, me fue mal, ¿no sabe? Hice un mal negocio, me encontré con Dios, le hice caso a Dios, serví a Dios y fue de balde. No tuve ningún beneficio. Mentira. No es así. Nunca fue así. Es el único que paga, es el único que bendice a término y paga a término todas las cosas. No se queda dormido, no mira para otro lado y conoce exactamente cómo tiene que pagar a cada uno. Es justo, santo, perfecto, único. No cambia, no se equivoca. Entonces, noble. Trabajar para una persona así es algo seguro. Amén. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo. El Señor te dé entendimiento en todo. El soldado, bueno, el labrador, segunda de Timoteo 2, en el capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado, ya hemos dicho, aquellos que abandonan lo civil y se enrolan. ¿Para qué? Sí, Señor, no, Señor, hasta luego, Señor, ¿a qué hora, Señor? Amén. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y esto es una orden, como decía el Señor, esto es una orden. ¿Para quiénes? ¿Para todos? No, para los hijos, para los soldados, para el ejército del Señor, para el cuerpo. No es para todos. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo no me enrolé solo, de ahí viene la palabra, no nos enrolamos solo. Alguien nos sacó de allá afuera, de lo civil, y nos trajo a la milicia. Él es el general o el capitán de este gran ejército que es la iglesia. Amén. Amén. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Para qué? Para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si es que le queremos agradar. Se agrada, nos bendice, nos trata, nos prepara y después nos utiliza. El atleta, segunda de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Legítimamente? Y sí, no adultera su preparación. No va a ser coronado, sino lucha legítimamente. Primera de Corintios, ahí en el capítulo 9, en el verso 22. Mire el apóstol Pablo, la manera de ser, cómo aprendió y cómo el Señor lo llenó de sabiduría para hacer este negocio, esta forma de trabajar, esta forma de sembrar, esta milicia, este obrero, este labrador. 9:22 dice, me he hecho débil a los débiles. ¿Para ganar a quién? A los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. De eso se trata. De que lo que yo haga, lo que yo me estoy dedicando, muestre un camino de salvación. Está bien la conducta, está bien la forma de vida,
Está bien la forma del cuidado de esto, del cuidado de aquello. Está bien, pero el camino, la muestra para las personas es la salvación. Es Cristo, la salvación. Está bien aquello, está bien lo otro, está bien lo que se está haciendo allá, pero apuntar a la salvación, me he hecho a eso, pero para ganar, me he hecho a lo otro, pero para ganar, ¿qué cosa? Salvación para las personas, mostrar el camino de salvación, no perderlo de vista, para que de todos modos salve a alguno. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ejercítate para la piedad. O sea que Dios quiere que participe de su santidad, para hacerme copartícipe del Evangelio, participar juntamente con Dios, participar juntamente con Cristo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todo a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis, no es correr a la aventura, corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ello a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si hay algo que nos tenemos que abstener, lo hacemos por algo, lo hacemos para prepararnos, está bien, ya no me voy a dedicar a eso, pero va a ser por una causa justa. No voy a perder más tiempo en aquello, pero no va a ser por nada, no porque tengo que hacer caso por nada, no, tiene que ser por algo. El atleta se abstiene de cosas que le van a hacer peso. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Hay una meta, hay un propósito, hay una preparación para algo. No puede ser que venir a los cultos sea una pérdida de tiempo, estar delante de la Escritura una pérdida de tiempo, orar una pérdida de tiempo, estar estudiando la Escritura y es una pérdida de tiempo para mí. No puede ser que no haya resultado. Yo tengo que ver el resultado, no estoy corriendo a la aventura, no me estoy despojando de cosas porque alguien me lo está enseñando simplemente y no logro ver el resultado, no retengo, no puedo estudiar, no puedo aprender, quiero enseñarle a otro y no puedo, quiero dar un paso al frente y no lo logro, al final estoy perdiendo el tiempo. Y no es así, el apóstol Pablo dice, yo no corro a la aventura, yo lo estoy haciendo por Dios y estoy teniendo el beneficio. El resultado, me estoy ejercitando para la piedad y lo veo al resultado. Dios me está enseñando, Dios me está comprometiendo con su obra, Dios me compromete con mis hermanos, Dios me compromete con la enseñanza, Dios me compromete con su palabra, Dios me compromete con la oración. Me hace dar cuenta de cosas que yo no me daba cuenta. Antes cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como un niño, pero no me daba cuenta. Pero Dios me ha enseñado y hoy me doy cuenta porque veo que estoy alcanzando madurez. No pierdo el tiempo, estoy alcanzando madurez. No corro como a la aventura ni doy golpes al aire. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Y esto es algo que nosotros todos hemos participado. Hay un resultado, hay un propósito en lo que hago. ¿Para qué? Para ver si puedo mostrarle a alguno la salvación. Al débil me hago al débil. ¿Para qué? Para mostrarle a Cristo, para mostrar el camino de salvación. No solamente algo bueno, no solamente que es bueno hacer aquello o hacer lo otro. No es solamente porque es bueno, no, porque está Cristo ahí. Lo hago porque está Cristo, lo hago porque es salvación. Lo hago en favor del Evangelio y para que el progreso del Evangelio, para progresar en el Evangelio, para hacerme copartícipe con Él. Amén. Deseo con todo mi corazón que lo podamos asimilar, entender. Allí en 2 de Timoteo, por eso digo que la mayoría de los pasajes están ahí, lo hemos compartido particularmente también a estos pasajes. Solo que en este momento, acerca de la disciplina de Dios, los traemos todos a la memoria. 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia, y esto habla de disciplina, dedicación, compromiso. Procura con diligencia presentarte ¿a quién? Delante de los hermanos, no, delante de Dios. Procura con diligencia presentarte delante de Dios. ¿Cómo qué? Como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa ¿qué cosa?
que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que usa bien o que traza bien la escritura. O sea, para eso es la preparación, para eso es el ejercicio, para eso es el molde, para eso es la disciplina, conjunto de reglas, de comportamiento para mantener el orden, la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una profesión o una determinada actividad, conjunto de reglas, normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Doctrina, disciplina, enseñanza. Para esto Dios nos ha dado muchísimas cosas para que nosotros avancemos, nos formemos. El cristiano y su vocación, esto lo dejamos para otro día, pero vocación tiene también creo que hablan más de una oportunidad, creo más el apóstol Pedro hablando de la vocación, elección y vocación que cada uno de nosotros tenemos. Es llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. Esto es vocación. Inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o determinado trabajo. Vocación. Y nuestra vocación es ser cristiano, hijo de Dios. Pero esto no procede de la nada. Dios nos ha elegido para esto. Una llamada o inspiración de una persona que siente de parte de Dios. Amén. Que va a llevar a un testimonio e imagen, que es lo último. Testimonio e imagen. ¿Qué otra cosa van a ver las personas? Un cristiano, un creyente, alguien que no solamente dice, sino que vive, se dedica, tiene testimonio, tiene una forma de vida, una conducta que lleva siempre a Cristo a las personas. Amén.